Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien, esperando que estén gozosos en el Señor y que estén recibiendo la palabra de Dios, que en todo momento se acuerden del Señor, que estén leyendo la palabra, que estén firmes. Y bueno, vengo con ustedes para compartirles una pequeña reflexión o un pequeño comentario, basándome en Lucas 13, versículos del 18 al 21. A esta reflexión la titulé Hazlo todo con amor ágape. Y quiero leerles estos versículos esperando que estén atentos a la palabra de Dios y reciban este mensaje de Dios para ustedes. La palabra de Dios dice: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció, y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Estas palabras que aquí plasma Lucas en estos versículos del capítulo 13, de los versículos del 18 al 21, es algo que expresó en su momento Jesús. Jesús estaba hablando acerca de estas dos parábolas a sus discípulos. La primera es referente a la semilla de mostaza. Como muchos sabemos, esa semilla de mostaza es muy pequeña, tan pequeña que se puede ver muy poco, es demasiado pequeña, de pocos milímetros. Pero cuando esa semilla es sembrada, crece un enorme árbol. Aquí dice en esta parábola el Señor Jesús que tanto que hasta cuando el árbol ya está grande, los pájaros vienen y hacen sus nidos ahí. Y con esta parábola de la semilla de mostaza, el Señor Jesucristo comparó el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando alguien sirve en su ministerio al Señor, cuando alguien suple alguna necesidad a su prójimo, por tan pequeño que sea ese detalle que hagamos para el servicio del Señor, ya sea en un ministerio, ya sea en suplir alguna necesidad del prójimo, ya sea en una pequeña oración, pero si uno lo hace con amor ágape, de corazón, para servir al Señor, no para buscar el reconocimiento del hombre. Cuando uno hace eso, por más pequeño que sea, lleva mucho fruto y el reino de Dios se extiende, lleva mucha bendición a los demás. Por eso el Señor Jesús compara el reino de Dios con la semilla de mostaza y también lo compara con la levadura. La levadura, por ejemplo, cuando es puesta en harina, como aquí la parábola, puso levadura a la harina y esto hizo que la harina creciera. Por ejemplo, para la elaboración de pan, la levadura son pequeños hongos microscópicos que no se pueden ver, pero esto hace que se produzca un proceso de fermentación. La fermentación es cuando hace una transformación, hace que cambie o transforme a una materia orgánica, este proceso de fermentación, que despide en ese proceso de fermentación, despide dióxido de carbono y también despide alcohol. Al momento de poner la harina o la masa en el horno para hacer el pan, el alcohol se evapora y el dióxido de carbono hace que el pan se extienda, que la harina se extienda, crezca esa harina. Entonces, el proceso de fermentación por medio de esta levadura hace una gran transformación a la harina. Vemos que es lo mismo en el reino de Dios. Cuando uno hace las cosas para Dios, con amor de Dios,
con un corazón sincero, con un corazón dispuesto de servir a Dios, de agradar a Dios, no al hombre, este va a traer buen fruto, este va a traer gran recompensa, gran bendición para que se extienda el reino de Dios, pero también implica una gran responsabilidad. Así como la levadura hace un proceso en la harina, uno también al compartir la palabra de Dios, al hablarles a otros del Evangelio de Jesucristo, implica llevar un seguimiento a esa persona, no solamente hablarle, sino enseñarle, dirigirlo y darle un seguimiento para que él crezca y se extienda el Evangelio, se extienda el reino de Dios, porque ese es el objetivo de todo cristiano, que el reino de Dios se extienda. Por eso es importante y fundamental que donde Dios te haya puesto, en el ministerio que tú tengas, en el servicio que tú tengas al Señor, también en la oración que tú hagas para tu prójimo, para tu hermano, y también en todas esas necesidades que tú quieras suplir, lo hagas en el amor de Dios. Por pequeño que sea tu servicio, por pequeño que sea tu ministerio, por pequeño que lo que tú estés haciendo para el servicio del Señor, hazlo con amor de Dios, hazlo con un corazón dispuesto a servir, porque para eso hemos sido llamados, para ser embajadores de Jesucristo. Entonces, si tú estás llevando un ministerio, si tú estás supliendo necesidades, si tú estás haciendo algo para el servicio del Señor, hazlo en amor, no importa cuál pequeño sea. Muchos se excusan diciendo, no tengo el tiempo, no tengo la habilidad física, estoy enfermo, o no tengo las posibilidades económicas para implementar un servicio al Señor. No, esa no es la excusa, no debe ser excusa para que tú sirvas al Señor. Cuando uno tiene la disposición, la decisión y el amor para servir al Señor, todo lo que Dios te ponga puedes servir al Señor. Tan pequeño puede ser eso que tú hagas, pero si lo haces de corazón y con amor de Dios, va a crecer como la semilla de mostaza, que creció un gran árbol y hubo mucha bendición, tanto que los pájaros llegaron e hicieron su nido. Igual la levadura que esa mujer puso en la harina y hizo que la harina se creciera, se extendiera. Entonces yo te animo para que tú también lo que hagas para el Señor, el servicio que tú hagas para el Señor, lo hagas en amor, en dedicación, buscando agradar a Dios y no al hombre, para que así pueda ser extendido el reino de Dios. Espero que esta pequeña reflexión haya sido de gran bendición para tu vida y que lo pongas en práctica, porque estas palabras que un día les dijo Jesús a sus discípulos me retumben en nuestro corazón, en nuestra mente, que no se nos olvide que lo que hagamos, lo hagamos de corazón, porque de nada sirve que tú tengas las posibilidades económicas y hagas grandes campañas de evangelización o evangelismo o tengas una habilidad tremenda de energía física, pero si no lo haces de corazón, esto no va a traer fruto y esto no va a prosperar. Yo te invito que la próxima vez que tú vayas a servir, que vayas a animar, que vayas a orar, que vayas a ayudar a alguien a suplir alguna necesidad, lo hagas en amor, no importando cuán pequeño sea tu servicio, no importando cuán pequeño sea tu oración, no importando cuán pequeño sea eso de suplir esa necesidad a tu prójimo, hazlo todo con amor y así extenderás el reino de Dios, que es a lo que nosotros hemos sido llamados, extender el reino de Dios. Que el Señor te bendiga. Espero que esta pequeña reflexión, este pequeño comentario de Lucas 13, versículos del 18 al 21, los medites en este día, los atesores en tu corazón y los pongas en práctica, porque eso es lo que Dios quiere. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima.